Ecce Homo. Sí, la cofradía Ecce Homo aquí al hombre. Ecce al hombre, ecce al hombre. Y bueno, es esta cofradía cuya primera participación fue en 2011, originalmente surgió como la Cofradía de la Aprehensión de Cristo, pero tras una revisión histórica y devocional adoptó la advocación actual del Ecce Homo, vinculada al momento en que Cristo es mostrado al pueblo. Y su indumentaria consiste en un traje de soldado pretoriano, lo que le da una presencia escénica singular dentro del conjunto procesional. Y bueno, pues más allá del aspecto visual, su paso remite a una de las preguntas centrales del drama evangélico: ¿cómo pudo el hombre desconocer al inocente que tenía enfrente? Sí, importante esta cofradía. De hecho, los organizadores se comunicaban con nosotros durante la semana. Está cumpliendo ya 15 años. La historia de esta cofradía es el testimonio de una perseverancia inquebrantable. Todo comenzó en 2006 bajo el repique de las campanas del Templo de San Francisco. Fue ahí donde los hermanos César Josué, Francisco Manuel Fernández García visualizaron la necesidad de integrar a la procesión del silencio de Celaya un pasaje bíblico fundamental que aún no encontraba representación: el momento de la detención de Jesús. Tras años en maduración y gestiones, y con el apoyo de su hermana Mariana y sus pilares familiares, la visión se materializó el Viernes de Dolores del 2011. La autoridad eclesiástica y el Comité de Caballeros de Colón otorgaron el aval para el nacimiento de esta cofradía de nombre fundacional, la Aprehensión de Cristo. Sí, desde luego. Recordar que para que suceda un crimen se combinan muchas situaciones. Uno, la soberbia del ser humano, y por eso la euforia de crucifíquenlo, pero también a veces la debilidad, la cobardía de otros, como es el caso de Pilatos. Él quería soltar a Cristo, pero no tuvo la valentía de apegarse a lo que él veía, la inocencia en Cristo, y por eso termina presentándoles a Cristo Ecce Homo, aquí al hombre, decir, lo pongo en sus manos, y aunque no encuentro en él ninguna culpa, pues al final usted lo pide y vamos a crucificarlo. Son las sentencias injustas que seguimos viendo paso a paso en la vida. Sí, también incluso parte de lo que nos relataban es que, bueno, la trayectoria de la hermandad ha estado marcada por pruebas de fe que han forjado su identidad. Uno de los hitos más conservadores ocurrió tras el accidente del cofundador Emanuel en diciembre del 2012. Su recuperación, considerada por la familia como un milagro, permitió que en la Semana Santa del 2013 participaran en la procesión en una carroza romana artesanal, símbolo también del compromiso con Cristo, que conoce pues impedimentos físicos. Por eso incluso, pues me parece incluso unas cofradías con una serie de atuendos que llama mucho la atención. Incluso aquí parte de los fundadores en esta transmisión, ingeniero. Sí, bueno, la verdad es de que las cofradías son las que le dan vida, esencia a esta procesión del silencio, y bueno, pues es un esfuerzo muy grande que hacen los participantes en su esmero, en su vestimenta, pero también se preparan espiritualmente para participar dentro de esta procesión.
Una larga y visualmente muy Sí, impactante sí. cofradía, padre. Sí, desde luego. Pero bueno, eso nos habla también del fervor de la gente, su deseo de no perder esa sensibilidad religiosa, querer participar en esas expresiones de fe. Eso habla siempre bien de nuestro pueblo. Cuando el ser humano pierde la dimensión sagrada de la vida, se pierde a sí mismo, se vacía y se va llenando de cosas que no le suman al propio individuo ni le suman a los demás. Y qué bueno ver esas expresiones tan grandes, tan profundas, porque sabemos quienes participan en las cofradías se han preparado espiritual y físicamente, la parte espiritual para no perder el significado, para saber lo que van representando, para poder presentar ese esfuerzo, esta ofrenda a Dios también como un elemento de su vida. Pero también la parte física, porque realmente el trayecto está largo, los atuendos pesan y guardar un orden, una postura significa una capacidad también física, ¿no? Estas cofradías, de luego, todas son exigentes. Ya veremos algunas de ellas, como los que van arrastrando las cadenas, los que llevan la cruz y demás, de lo que son tan exigentes. Pero esto nos habla de la capacidad del ser humano de apreciar, repito, las cosas buenas. Y qué bueno que seamos testigos todavía de esto dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra cultura. Y que además ya sabemos que la procesión del silencio tiene un alcance internacional, porque Claro. pues desde luego que en España, como lugar central de origen, desde luego, pero también se extendió a otros países y de manera muy propia en México y dentro de México, desde luego Celaya, San Luis Potosí y otras ciudades, Salamanca, aquí vecinas, y más expresiones porque tienen algunos barrios, de algunas comunidades de nuestra Dios también, de nuestra ciudad también lo hacen de una manera sencilla. Todo esto es la expresión de nuestro pueblo, todo esto es la gran expresión de la fe. Sí, y además llevada a todo el mundo, porque incluso antes de iniciar, cuando caminábamos ya aquí a la zona del centro histórico, veíamos no solo a los compañeros de los medios locales, sino también veíamos, ingeniero padre, algunos representantes de medios nacionales que cubren diversas fuerzas, sobre todo en materia cultural, histórica, y que venían precisamente hoy a nuestro municipio a levantar algunas gráficas, historias, seguramente que van a formar parte de documentales que se van a ver por todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, claro, la procesión del silencio ya tiene toda una tradición, tiene una posición muy alta a nivel nacional y bueno, por supuesto que hay mucha gente interesada, ¿verdad?, en venir, compartir, presenciar, estar dentro, vivir estas emociones que se viven aquí dentro de una procesión. Pues larga, realmente la cofradía de Echeomo, Sí. muy larga, y qué bueno. Y además yo creo que un 90% mujeres jovencitas, sí, padre, ¿no? sí. Y bueno, aquí es oportuno comentar y recordar que una cofradía no es solamente un grupo que desfila, es una fraternidad de fieles que comparte una vocación espiritual, una historia, una advocación, una disciplina y una manera de vivir la fe. Su belleza externa, túnicas, insignias, andas y estandartes, tiene sentido precisamente porque remite a una realidad interior, la devoción, la fraternidad y el servicio. Ese es el origen de las cofradías. Y bien, pues vamos viendo la entrada de la siguiente cofradía, Jesús de Nazaret, hablando de su origen, hablando de su tierra, donde fue formado en el silencio de la familia de Nazaret, donde se fue cuajando el evangelio desde el origen, donde la escuela de Nazaret nos enseñó lo que significa la familia, lo que significa la fe, lo que significa el respeto a los demás, todas las expresiones bellas del evangelio, todas las expresiones bellísimas de la manera de llevar a cabo su vida Jesús, no es otra cosa sino lo que aprendió dentro de una familia de Nazaret. Y por eso siempre el recuerdo a su origen, el vínculo a su origen, Jesús de Nazaret. Una cofradía muy vistosa, ¿no, ingeniero? Por los colores, la manera, incluso la imagen de Jesús ahí cargando la cruz y desde que salió hace unos ratitos de lo que es el Templo de Carmen se veía obviamente, pues diríamos, espectacular la manera en que se presenta, ¿no? Sí, bueno, pues la Cofradía de Jesús de Nazaret, bueno, pues que está presente desde 1972 y representa la primera estación del Via Crucis.
Jesús cargando la cruz camino al Calvario, y sus primeros integrantes fueron trabajadores del rastro municipal de Celaya. Y otro dato que revela cómo la historia urbana y laboral de la ciudad ha nutrido esta tradición. Y bueno, pues lo podemos observar, visten una capucha roja con cruz blanca, túnica blanca y un cordón de ixtle a la cintura, y van descalzos. La combinación de rojo y blanco produce un efecto muy simbólico: sacrificio y pureza, sangre y entrega. La imagen del Nazareno con la cruz a cuestas es quizá una de las más universales del cristianismo, porque ahí Cristo aparece compartiendo el peso del dolor humano. Esto es el significado de la cofradía de Jesús de Nazaret. Y bueno, aquí podemos ¿verdad?, escuchar esa sobriedad de los tambores, ¿verdad?, ese paso ordenado, el anonimato del capirote y la disciplina del cortejo recuerdan que aquí nadie desfila para sí mismo, sino para dar testimonio de un misterio mayor de la fe. Y bien, pues vamos viendo la entrada de una siguiente cofradía, el Señor de las Tres Caídas. La tradición bonita de fe de la gente, del pueblo de Dios, le ha atribuido a Jesús 3 caídas, y que tiene un significado desde luego religioso muy bonito, porque uno recuerda precisamente que la cruz sí pesaba, y como lo dicen muchos, bueno, le pesaba porque no era solamente el peso físico de una cruz, le pesa el pecado del ser humano. Pero tiene también un significado muy grande, porque que Cristo caiga, se levante, nos recuerda que en nuestras caídas siempre hay una oportunidad para levantarnos, seguir adelante. Por eso la cruz como signo de vida es muy importante. Cuántas veces el ser humano a la primera caída, al primer error, la primera dificultad, se siente vencido y como decimos muy popularmente, quiere tirar la toalla. Y Jesús nos muestra que cuando estamos en el camino de Dios, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, cuando hay que sacar las tareas más sagradas adelante, siempre hay una capacidad para volver a levantarnos. Y ahí vemos esa expresión hermosa, desde luego, Cristo, en esa expresión de las 3 caídas, y que ojalá que aprendamos de Él y que entendamos que en la vida no estamos solos, y que cuando tenemos grandes objetivos, siempre podemos levantarnos, podemos retomar el camino. Sí, bueno, comentarles que su indumentaria, ¿verdad?, combina rojo y negro, colores que expresan sacrificio, duelo, pasión y entrega. La incorporación de una nueva cofradía demuestra que esta tradición no pertenece solo al pasado, sigue viva, sigue creciendo y sigue convocando a nuevas generaciones de creyentes y devotos. Esta es la cofradía del Señor de las 3 Caídas.
Una tarde de viernes muy fresca, incluso pues a la gente que nos sigue ya nos reportan que en la parte norte de Selena, las comunidades está lloviendo. Ojalá que pues el clima nos permita seguir adelante bien con este evento. Estamos ya creo que a la mitad, un poquito más de la mitad de la procesión, pero pues ya llegó la siguiente cofradía, padre. Sí, desde luego, esta cofradía llamada los 7 dolores de María. De lo que en María es difícil enumerar los dolores, pero hay unos muy significativos. Cómo hay dolores tan precisos. Uno, desde luego, cuando el mismo Simeón le profetiza a Ana, una espada atravesará tu alma. Cuando Jesús presentado al templo y ahí son inspirados por Dios, tanto Simeón como Ana, se encuentran con Jesús, manifiestan la dicha de conocer al Salvador del mundo, que María y José lo llevan en brazos. Después de alabar al niño, le anuncia a María, una espada atravesará tu corazón. Es la espada del dolor, pero también la espada del amor que siempre traspasa el corazón de María, cuando ella con grande amor ve también nuestros dolores. Un siguiente momento de dolor, la huida de Egipto. Todos pensarían que el privilegio de ser madre de Dios y de José, de ser el padre legal aquí en la tierra para Jesús, de ayudarle a introducirse al mundo, todo sería fácil. Pero no es fácil para ellos. Nace en un pesebre, en las incomodidades, y de inmediato tiene que huir a Egipto porque Herodes lo persigue. Y un siguiente de los, Jesús perdido en el templo, tiene una responsabilidad, y para un padre, para una madre no es fácil saber que su hijo no está con ellos y que de repente la incertidumbre, ¿dónde está? Regresan a buscarlo a Jerusalén y lo encuentran en medio de los doctores de la ley, interrogándolos, cuestionándolos, y luego también haciendo mostrar la sabiduría de Dios. Me hace pensar desde luego en todos los que han sufrido pérdidas en este tiempo por motivos de la violencia, madres buscadoras que con amor, con arrojo, con miedo y con todo salen a buscar a sus hijos, pero eso lo vivió María Santísima desde luego. También María, cuando encuentra a su hijo en el camino del Calvario, va en la cruz, va en la crucifixión, y ha sido sentenciado, y el dolor de una madre que quiere fortalecer a su hijo, y desde luego el dolor más fuerte, verlo morir en la cruz. María al pie de la cruz como buena creyente. María recibió a Jesús en su seno porque es buena creyente, lo acompaña en su caminar, en su predicación del mundo, pero lo acompaña hasta el final también al pie de la cruz, y ahí firme. El dolor de María, desde luego, cuando es bajado de la cruz y lo entregan. ¿Cuántas veces una madre que ha perdido a su hijo en la violencia, o que no lo encuentra y tiene años o meses sin encontrarlo, dice cómo quisiera encontrarlo para en ese dolor saber abrazarlo, saber tenerlo conmigo? María vive esa experiencia, su hijo bajado de la cruz y se le entrega en sus brazos. Y desde luego el séptimo dolor, la sepultura, donde deja el cuerpo de su hijo con la certeza cierta de que va a resucitar, pero de momento el dolor ahí, dejamos depositado al ser querido, al ser que tanto queremos. Y desde luego esa es el dolor de María, momentos significativos, momentos importantes, y hoy lo recordamos en este recorrido de la procesión. Por eso decía, es un hecho cultural, es un hecho social, pero es un hecho de muchísima fe esta procesión, porque nos recuerda momento a momento esos pasos significativos de la pasión de Cristo, acompañado siempre de su Madre Santísima. Bien, pues muy solemne esta cofradía, muy solemne en su paso, el toque de la banda, desde luego muy solemne, precisamente recordándonos ese momento también de Jesús especial, su agonía en la cruz. Como todo proceso humano al final, pues tiene sus momentos, ¿no? Sus gestos, sus palabras y todo, y
Y Cristo en la cruz vive esa agonía, desde luego, y desde la cruz nos sigue hablando, nos sigue dando sabiduría, nos sigue dando de qué vivir. Pensemos, por ejemplo, en esa agonía en la cruz, sus palabras, su entrega, su confianza en el Padre, la capacidad de perdonar desde la cruz, la capacidad también de entregarnos el regalo de su madre y recordarnos la dicha de cumplir siempre la voluntad de Dios. Sí, bueno, ellos visten una túnica negra, capucha negra, un cíngulo verde, capa verde y guaraches. El verde en este contexto irradia una lectura particularmente bella en medio de la agonía y la esperanza. Bueno, hasta el momento decirle a la gente que nos sigue en la transmisión, un evento sin duda muy bonito, muy organizado. Me llama la atención también la manera en que la gente pues en total silencio sigue pues presenciando este evento, a pesar de que bueno, llegó un poquito de viento, de un clima fresco. En general creo que al igual que los otros es una organización impecable en cuanto a la gente se ha venido organizando aquí en la zona centro del municipio, cuando creo que llevamos ya un poquito más de la mitad de la procesión, padre. Sí, vamos muy bien y repito, de resaltar siempre el comportamiento de la gente, ver que somos capaces de apreciar lo sagrado, de saber respetar al prójimo, nadie lastima a nadie, nadie se inquieta con nadie y desde luego inspirados, movidos por lo que significa estos días, la pasión de Cristo, que lo vivimos el día de hoy, su pasión, su muerte, y que seremos después testigos el sábado por la noche de la resurrección, donde ese misterio grande de la muerte y resurrección de Cristo le abre una dimensión nueva al ser humano. Nos recuerda por una parte que la muerte, por muy cruel que sea, muy difícil, no tiene la última palabra, porque siempre está el poder de Dios. Y creemos en el Dios de la vida y que hace resurgir la esperanza. Y por eso, así como hay luto el día de hoy, como hay silencio, como hay también búsqueda de la misericordia de Dios en la muerte de Cristo, hay también la esperanza de la vida nueva que resurge el sábado por la noche con el fuego nuevo, con la renovación del bautismo y con la presencia de Cristo vivo entre nosotros. Ahora esta imagen es impresionante, padre, incluso también esta cofradía, también por los colores, los negros, las capuchas, pero también los morados y bueno, incluso esta pequeña vela que llevan cada uno de los cofrades que forman parte de este gremio, ¿no? Sí, además de las cofradías de más reciente creación, impulsadas desde luego por el barrio de Tierras Negras, con sus feligreses, un barrio tan expresivo, tan propio de la ciudad de Celaya, que sigue hablando mucho de Celaya, dando muchas cosas buenas, sus tradiciones, y que bueno que se hagan presente en esa expresión de fe, desde luego, de lo que ahí nace, impulsado por Tierras Negras. Imagino que más personas aún no del barrio participarán, pero el impulso creo que está en el origen de Tierras Negras. Y también muy numerosa esta cofradía. Muy numerosa, sí, bastante bien, y también de resaltar la presencia de niños, personas creo que de toda edad, pero bastantes niños desde luego.